conectados en este espacio virtual que nos ofrece la Iglesia para acercarnos al texto bíblico y buscar lo que el Espíritu tiene para decirnos en esta ocasión. Porque creemos que el Espíritu de Dios es el que nos habla de lo profundo de nuestro corazón, es el lugar donde tomamos decisiones, donde pensamos, donde sentimos, donde tenemos recuerdos y buscamos ese encuentro con Él para que nos hable, para que nos acerque a esa vida abundante que Él nos propone. Así que te invito a que empecemos con una oración. Señor, te agradecemos porque podemos charlar con vos, te agradecemos porque podemos acercarnos al texto bíblico y buscar tu palabra. Señor, te pedimos en nombre de Jesús que nos hables, Señor, te pedimos que transformes nuestra vida y que nos transformes, Señor, en todo nuestro ser para acercarnos más, como decimos, a esa vida abundante que vos tenés para nosotros. En nombre de Jesús lo decimos, amén. Y me gustaría invitarte a que busques en la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, que era, vamos a decirlo, como una especie de hijo espiritual, adoptivo, alguien a quien él quería mucho. En uno de sus viajes, uno de sus tantos viajes misioneros, él lo toma a este muchacho en ese momento y lo va a ir ayudando, lo va a ir aconsejando, lo va a ir guiando en el camino de la fe, pero también lo va a tomar, vamos a decirlo así, como una especie de asistente. Y en su camino, en su trayecto, él va a ir creciendo a su lado, aprendiendo. Con lo cual termina dejando a Timoteo a cargo de una de las iglesias que él funda y después les escribe unas cartas. Vamos a leer en la primera carta, en el capítulo 4, les deja un montón de enseñanzas, lo va aconsejando, lo va guiando en esto de ser en el camino del Señor, pero también de estar en las responsabilidades que Él le deja. Pero me gustaría ir particularmente, como les decía, la primera carta que está en la Biblia, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 11 y 12 vamos a leer, y dice así: encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Es un texto bastante conocido, pero es muy profundo, porque en primera instancia el texto de lo que habla puntualmente es de esta situación que tenía Timoteo, que era una persona joven, y que varios, evidentemente, por este consejo que le da el apóstol, por ser una persona joven justamente, no lo tomaban en serio. Y justamente el apóstol lo invita, le insiste para que él no permita eso. Pero no solamente que no lo permita porque se tiene que imponer, sino que el fundamento de esa actitud de no permitir ser menospreciado o ser tomado un poco, dice que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Es interesante porque el sustento de su autoridad, vamos a decirlo así, no debería radicar en que sencillamente había sido nombrado un puesto por el apóstol Pablo, ¿sí? O por simplemente tener ese cargo, ser el pastor de la iglesia, sino porque él era un ejemplo, porque él fuese un ejemplo, eso le iba a dar la autoridad. Y dice, ¿no?, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Son elementos interesantes que podríamos desmenuzar y vamos a hacerlo brevemente desde este lugar. Dice, en primer lugar, habla de un ejemplo en el modo de hablar. Nuestra forma de hablar construye mundos, da sentido, con lo cual las palabras que nosotros usamos no son solamente una forma de describir la realidad, sino que modifican el modo de pensar de las otras personas. Ejemplo, si yo a una persona le marco sus errores de un modo áspero y desagradable y la basureo por sus errores, por más que esos errores sean concretos, sean exactos y lo que yo estoy describiendo sea
literalmente correcto, ¿sí? En mis enunciados, lo que yo construyo en esa persona a partir de mi forma de hablar es algo duro, es algo que no va a aportar a la otra persona, con lo cual tengo que cuidar la forma de hablar. Y no estoy hablando solamente, valga la redundancia, de el uso de malas palabras groseras, sino de cómo nosotros, a partir de nuestro vocabulario y de cómo tratamos a las otras personas, construimos esos mundos. Construimos mundos a partir de poder describir la realidad con esperanza, de poder hablar continuamente de qué ejes temáticos, de qué hablamos, qué transmitimos con lo que decimos continuamente. Y eso nuevamente se inserta en esta idea de poder construir mundos, ¿no? Poder construir la realidad, poder validar o legitimar lo que se dice. Con lo cual, la manera de hablar de la que el apóstol le plantea aquí no es solamente tener un vocabulario correcto y no decir malas palabras, sino de qué hablamos, sino de qué decimos, qué construimos en el otro cuando hablamos. Damos esperanza, damos paz, damos aliento, usamos palabra de Dios para hablar a otros, o de qué hablamos. Por otro lado, continúa diciendo que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta. Bueno, parece tonto, parece redundante, pero es fundamental. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué decimos nosotros? ¿Y cómo hacemos las cosas? ¿Qué transmitimos no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros gestos, con nuestra conducta, con lo que hacemos o dejamos de hacer? Y muchas veces lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer es lo que valida el mensaje que transmitimos, con lo cual esto es fundamental. Continúa diciendo, amor, fe y pureza. Y son tres elementos que son esenciales en nuestra fe. El amor es inclusive la única palabra que puede definir, vamos a decir, a Dios. Dios es amor, ¿sí? Si pudiéramos poner en pocas palabras la esencia de Dios, justamente es esa. Y nosotros como sus discípulos no podemos darnos el lujo de no buscar de todo corazón esa actitud de amor para quienes nos rodean. La fe es justamente aquello que nos permite construir ese mundo, porque es lo que nos vincula a Dios, nuestra fe. Nosotros creemos en Dios, nosotros nos damos de corazón y creyendo que Él está allí, es como nos acercamos a Él, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Nosotros creemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros nos acercamos a Él creyendo que Él está, creyendo sus palabras. Nuestra fe es lo que articula, lo que nos da sostén. Y nosotros no podemos crecer en la palabra, crecer en nuestra conducta, crecer en nuestra relación con Dios sin esa fe, que tenemos que pedirle a Dios continuamente. Y el último detalle, el último elemento que el apóstol le pide a Timoteo que sea uno de los ejes de su ejemplo es la pureza. Es aquella búsqueda de Dios de corazón, ser transparente, no ocultarnos, no tener en nuestra vida elementos oscuros que ocultar, sino ser transparente frente a Dios y mostrarnos así a los demás. Pero me gustaría no hacer solamente eje en estos elementos que el apóstol le pide a Timoteo, a su discípulo, ¿no? que pueda tener como basamento de su autoridad. O sea, que nadie tenga en poco, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que estos elementos sean el fundamento de tu autoridad. Pero me gustaría ir a dos puntos más en este devocional, en esta reflexión. Y es haciendo eje en esta idea de, bueno, no permitas que te menosprecien, no dejes que te tengan en poco. ¿Sí? En este caso, Timoteo era su juventud, una persona con no muchos años a cargo de una congregación, y ese era el eje por el cual pasaban las críticas hacia Timoteo. Pero yo te pregunto, cuando vos te sentís menospreciado,
¿Qué es lo que hace que te sientas con menos valor? ¿Es tu edad? ¿Es tu capacidad o el grado de formación al cual llegaste, si terminaste en la primaria, secundaria, la universidad? ¿Qué es lo que sentís que otras personas utilizan como justificativo de ese menosprecio? Bueno, el texto bíblico te marca clarito el mensaje del apóstol Pablo hacia Timoteo y el mensaje de Dios para tu vida es que no te permitas ser despreciado o menospreciado por alguna circunstancia de tu vida, sino que tu autoridad, que tu fortaleza sea ser ejemplo. El ejemplo es lo que te va a permitir marcar esa autoridad en la vida, como hijo de Dios, como hermano mayor de otros, porque hay ahí una cuestión que nosotros hacemos foco en esta lectura en Timoteo, pero también hay otro actor aquí, y es Pablo escribiendo esta carta. Y Pablo era quien había tomado a este muchacho Timoteo como su discípulo, como su asistente, y en esa relación Timoteo crecía viéndolo a Pablo, aprendiendo de él, porque Pablo era su ejemplo. Entonces en nuestra vida cristiana también tenemos que ser responsables de tener otras personas que crecen mirándonos como ejemplo. Tenemos un maestro que toma un discípulo y estas son sus enseñanzas. Tanto al adoptar el rol de hermano mayor que toma y aconseja y hace ejemplo para esa persona, como al nosotros adoptar ese otro rol del que aprende, del que crece a los pies de alguien mayor, en nuestra relación como discípulos de Jesús somos discipuladores de otros continuamente, con lo cual esa pregunta que otra vez vuelve continuamente a mi cabeza, ¿pero acaso soy yo guarda de mi hermano? Y sí, somos nosotros hermanos en la fe, somos familia de la fe, somos un cuerpo en Cristo y estamos vinculados unos a otros por su Espíritu. Entonces, es nuestro deber estar atentos a quienes nos rodean y poder brindarnos de corazón. Yo te invito a que terminemos con una oración. Señor, muchas gracias por estar presente en nuestra vida. Te queremos pedir en nombre de Jesús que abras nuestro corazón para poder darnos, para poder ser de bendición a otros. Pero también te queremos pedir que vos transformes nuestra vida y que podamos nosotros ser ejemplos, que nuestra autoridad espiritual esté basada en el ejemplo que podemos dar en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, Señor. Te queremos pedir en nombre de Jesús que transforme nuestra vida y que nos fortalezca para poder tomar cada día decisiones y sostenerlas. En nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.